Voy a leer otra vez los pasajes. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy bien, hermanos, estos son los pasajes que vamos a estar revisando esta mañana. Como ustedes pueden ver, yo les comenté desde hace ya algunos predicaciones dominicales que Pablo, a partir del capítulo 8 y hasta el 11, va a hablar mucho de la fe y de la salvación a través de la fe, a diferencia de la salvación que los judíos pensaban poder alcanzar a través de la obra de la ley. Y hermanos, básicamente estos capítulos nos hablan de dos cosas muy importantes y que es importante que nosotros diferenciemos siempre en aspectos teológicos. Y es que la teología, hermanos, independientemente de la religión de la que estemos hablando, es decir, todas las religiones del mundo, las 4,000 y tantas que hay, según dicen los estudiosos, en todas esas religiones del mundo siempre caen en dos categorías de teología. Sí, independientemente si son cristianas o no, todas caen en dos categorías de teología. Unas creen en la teología del cumplimiento divino, que yo les decía el jueves. Estas categorías creen que el cumplimiento divino significa que una persona puede alcanzar salvación de su alma, que una persona puede trascender a otra vida, o independientemente de la enseñanza que ellos tengan. Es decir, que ellos creen que se puede alcanzar la paz con Dios a través de ese mismo Dios. Es decir, que Dios es quien provee para el hombre un medio de poder estar en paz con Él. Ya sea que sea esto un paraíso, ya sea que sea la reencarnación, ya sea que sea una serie de privilegios en la otra vida o cualquier cosa de la que estemos hablando. El cumplimiento divino se refiere a que Dios es quien mueve los aspectos de la vida para que el hombre pueda estar en paz con Él o con el régimen que Él ha impuesto. Por el otro lado, hermanos, está el cumplimiento del humano. Estas religiones creen que es el hombre quien debe de buscar estar en paz con Dios y que son las obras del hombre las que a final de cuentas pueden hacer que éste gane un privilegio mayor, ya sea en esta vida, en la que sigue, en la reencarnación o cual sea la enseñanza que esta religión practique. Entonces tenemos dos aspectos: o es Dios quien provee el medio para el hombre, o es el hombre que provee el medio para su propia salvación. Mientras yo pensaba en esto, hermanos, me di cuenta que realmente la mayoría, si no es que prácticamente todas las religiones del mundo, se dejan guiar más bien por esta segunda opción, en el que el hombre es quien provee para su propia vida un medio de salvación. Es decir, el hombre se siente como ahogado, ¿no? Como si se estuviera hundiendo en medio del mar, y él cree que él mismo puede salirse, ¿no? Nadando, él mismo puede inflar el salvavidas, él mismo puede salir a flote y llegar a la isla en donde puede alcanzar su salvación. La mayoría de las religiones enseñan esto. Y de hecho, hermanos, es la filosofía que muchos de nosotros practicamos. Desde niños se nos enseña que es el hombre mismo el que tiene que salir, ¿no?, a flote. Él mismo tiene que buscar su propio bienestar a través de sus propias fuerzas físicas. El gran héroe, a lo mejor yo que soy hombre, las mujeres podrán darme su ejemplo también, pero yo que soy hombre, recuerdo que de niño la inspiración de los niños era Rocky, ¿no?
Me acuerdo, ¿no? A mí me gustaban mucho las películas de Rocky, todavía me gustan mucho. Y básicamente la filosofía de Rocky es, voy a enfrentarme a un nuevo enemigo esta película, él es más fuerte que yo, tal vez al principio me voy a enfrentar a él y él me va a ganar, pero si yo me esfuerzo lo suficiente, al final de la película yo le puedo ganar a él. Y básicamente esa es la filosofía de todas las personas. Las personas se enfrentan a un problema en su vida que muchas veces los derriba y ellos creen que esforzándose más, siendo ellos más, podrán alcanzar a vencer a esos enemigos que se le presentan en el camino. Y hermanos, eso no dista mucho de la vida religiosa que vivimos. Sin irnos muy lejos, ¿cuántos de nosotros no cometemos pecado en la semana y no nos atrevemos a orar por haber pecado en la semana? Pensando que nosotros tenemos que salir al siguiente día, tal vez ese día derrotados en la noche decimos, no me atrevo a orar, he pecado mucho, pero mañana que me porte mejor, pero mañana que ya me disponga a orar, que mañana que ya no diga estas palabras, que mañana que no escuche estas cosas, entonces ya me voy a presentar delante de Dios. Y hermanos, parece que nosotros somos como ese Rocky, ¿no? En el ring. Y nosotros pensamos que el pecado es nuestro gran enemigo final, pero si nosotros nos esforzamos lo suficiente, tal vez al final le podamos ganar a ese enemigo. Pero hermanos, nada podría estar más equivocado. Desde que Pablo comienza el libro de Romanos, nos deja muy claro que el hombre no puede vencer el pecado, que el hombre es inútil. Y yo les he dicho una y otra vez que cuando Pablo escribe que el hombre es inútil, no significa un poco útil, no significa que el hombre puede ser capaz de hacer algo. Inútil significa que no puedes hacer nada. Que por más que te esfuerces, no hay nada que tú en tus fuerzas puedas alcanzar en la lucha contra el pecado. Tú no lo puedes hacer. Esa es la cuestión. No tenemos esas capacidades. El pecado es un enemigo muy grande para que nosotros lo derrotemos. No se puede. El pecado es Goliat, pero nosotros no somos David. ¿Sí? Nosotros no podemos derrotar a ese enemigo. Necesitamos que Dios nos ayude. En el Génesis, hermanos, cuando el hombre cae, lo primero que hace el hombre es cubrir su desnudez pensando. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿por qué te escondiste? El hombre dice, porque sentí miedo y vergüenza, ¿no? De mi condición, porque me di cuenta que estaba desnudo. Por lo tanto, me construí ropa. Y desde ahí, hermanos, comenzó ese segundo aspecto de teología que yo les comentaba. Desde Adán y Eva, hermanos, la humanidad se ha enfocado en creer que el hombre tiene que proveer el medio para salvar su propia vida. Adán y Eva pensaron que al construirse ellos, al fabricarse ropa, podían cubrir sus faltas delante de un Dios santo. Desde ese momento, hermanos, y hasta ahora, esa segunda forma de teología es la que ha dominado el pensamiento del hombre, pensar que el hombre puede alcanzar por su propio medio paz con Dios. Solo hay una religión, hermanos, que opta por este primer modelo de justicia, en el cual el hombre espera que Dios provea el medio de salvación. Y esa, hermanos, es la única religión verdadera que nosotros podemos enseñar, es la única religión verdadera que existe en el mundo. Fíjense que no dije la religión cristiana, porque tal vez ese término ya está muy diluido entre los mismos cristianos. Lo que sí les puedo decir es que la única religión verdadera es la que enseña que Dios es el único que puede proveerle al hombre salvación y que no depende del hombre. Fíjense ustedes que dice Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios, dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, Pablo distingue que en Israel sí hay temor de Dios. Israel en cierta manera sí conoce aspectos de Dios, pero dice que el celo que ellos guardan por Dios no es conforme a ciencia. Es decir, que Pablo está diciéndoles, cuando dice no conforme a ciencia, quiere decir no conforme a razonamientos lógicos. Porque Israel, hermanos, es el pueblo elegido por Dios, al cual Dios le dio su propia ley escrita. Hermanos, cualquier persona que pueda estudiar la ley de Dios y comprenderla, entendería una cosa: no se puede cumplir. No se puede.
Simplemente es imposible que un hombre pueda cumplirla si la entiende. Evidentemente Israel no había entendido hasta ese momento qué significaba la ley de Dios. Ellos no lo habían comprendido y por eso les dice Pablo, ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque no lo han entendido. Si su razonamiento fuera lógico, se darían cuenta que no se puede. Hermanos, no se puede en la ley moral, no se puede en la ley nacional y no se puede en la ley de ceremonia, en la ley ceremonial. En esas tres cosas, hermanos, no se puede cumplir. Pero bueno, si yo le quito la ley ceremonial, yo le quito la ley nacional, nos queda la ley moral. Hermanos, ni siquiera la ley moral la podemos cumplir. Es más, les voy a ir más allá. No podemos pasar del primero y del segundo mandamiento. Ya no digo del sexto, ¿no? Ya no digo del séptimo, no digo del quinto. Hermanos, desde el primer mandamiento no lo cumplimos. Si dijera, bueno, al menos el segundo, dame al menos el segundo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, al menos ese debe de poderse, ¿no? Al menos ese. Dice el Señor Jesús que la ley se puede reducir a esto: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, al menos dame esas dos cosas. ¿Esas dos cosas se pueden? No, no se pueden. No se puede la primera y mucho menos la segunda. No amamos a Dios más que a nosotros mismos. Y peor, no amamos al prójimo ni siquiera como a nosotros mismos. No se puede. Por eso les dice Pablo a Israel, ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no lo han razonado bien. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es justo lo que yo les decía, ¿no? La teología del cumplimiento divino. Pablo aquí está diciendo, ustedes quieren ejercer el cumplimiento humano, estableciendo su propia justicia. El fariseo diría, si yo cumplo toda la ley cabalmente y soy íntegro y procuro la santidad, podré salvarme, porque yo mismo me lo he ganado. Y Pablo le dice, tú has querido establecer tu propia justicia y has dejado de lado o no te has sujetado a la justicia de Dios, es decir, la teología del cumplimiento divino, que no es el hombre quien puede acceder a la salvación por sus propios medios, sino que es Dios quien tiene que proveer ese salvavidas para el hombre. Es Dios el médico, no es el hombre. Es Dios quien puede dar salvación, no es el hombre. Es Dios quien puede derrotar el pecado, no el hombre. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Aquí es donde los judíos se equivocaron. Dice Pablo que ellos no han entendido la ley conforme a la ciencia, porque si la entendieran se darían cuenta que la ley termina en Cristo. Ojo, no está diciendo este versículo que Cristo anula la ley. Está diciendo que el fin de la ley, como si la ley fuera un camino, como si la ley fuera una brecha, el final de esa brecha es Cristo. Es decir, que si uno procuraba seguir la ley y de verdad en su corazón quería agradar a Dios, la ley lo llevaría inequívocamente a Cristo. Cristo, hermanos, no es una predicación del Nuevo Testamento. Cristo siempre ha sido la única predicación, el único evangelio, el único camino que Dios siempre enseñó. Cristo es el fin de la ley. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, es una justicia que viene a través de Cristo. Ustedes judíos, les dice Pablo, ustedes quieren alcanzar la justicia por sus obras, pero no se dan cuenta que la justicia viene a través de Cristo y la ley al final de cuentas te va a llevar a Cristo. Casi como si Pablo les dijera, no la leíste hasta el final porque no entendiste eso. No entendiste que si tú leías hasta el final y que si tú lo intentabas cada vez más, te ibas a dar cuenta que no podías y que necesitabas de Cristo. Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y nosotros pensamos, bueno, aquí lo que Moisés está diciendo es que si yo cumplo estas cosas me van a hacer vivir, me van a dar vida. Pero no es lo que está diciendo Moisés, hermanos. Dice Moisés que el hombre que haga estas cosas, que las pueda cumplir, ¿se pueden cumplir? Pues no, no se puede. No podemos cumplir esas cosas. Es una exigencia tan alta para el hombre que el hombre tenía que llegar a la conclusión de que no se puede.
Y es más, hermanos, yo quiero profundizar un poco más en este aspecto porque a veces como que no nos queda suficientemente claro. A veces como que yo todavía veo en las personas un rayito de esperanza, ¿no? En su corazón, pensando que, bueno, es que tal vez tú dices eso, pero yo conozco gente que es bien buena en la calle. No puedo creer que esas personas no se salven. No, hay personas que pensamos así a veces. No puedo creer que fulanita, siendo tan buena, no se vaya a salvar. Es que es muy buena. Ni siquiera yo, siendo cristiano, soy tan buena persona como esa persona. ¿Cómo me dices que él no se salva? Oye, hermano, ¿y qué tal de una persona ya muy mayor, que ya no se puede mover, que ya no puede hacer buenas obras? Pues él debería de poderse salvar, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes, con los niños? Ellos deben de poderse salvar, son buenos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice Lucas al respecto, si me acompañan ustedes. Lucas, vamos a leer Lucas 17, versículos del 7 al 10. Dice, es hablando el Señor Jesús, está aquí enseñando él. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la seña, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor Jesús, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Está diciendo el Señor Jesús que aún nosotros, hermanos, hubiéramos cumplido la ley que Dios nos mandó. ¿Sabe qué seríamos? Inútiles, porque solo hicimos lo que se nos ordenó. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Que el Señor nos creó para un propósito, darle gloria y honra a su propio nombre. Y si el hombre es capaz de darle honra y gloria a Dios, ¿ustedes creen que Dios se va a inclinar al hombre y decirle muchas gracias por haberme servido? Tú eres muy bueno, es más, siéntate tú en mi trono y tú sé Dios. ¿Ustedes creen que Dios haría eso? Dios debería de darnos las gracias por hacer aquello que Él nos hizo para hacer. Aquel propósito con el que Dios nos hizo. Si nosotros lo hiciéramos, ¿Dios nos debería algo? Ni siquiera, hermanos. Jesús por eso dice, por eso ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, deberían decir, siervos inútiles somos, porque solo lo que nos ordenaste hicimos. Imagínense, hermanos, lo que está diciendo Jesús, que aún nosotros cumpliéramos la ley, ¿sabe qué seríamos? Inútiles. Entonces no hay atisbo de esperanza para el hombre, porque ni siquiera podemos alcanzar el estatus de inútiles. No podemos llegar nunca a decirle a Dios, hemos hecho todo lo que nos mandaste. Y aunque lo pudiéramos hacer, solo seríamos inútiles. Porque solo pudimos cumplir aquello para lo que fuimos hechos. No más. Pero ni eso hemos podido hacer. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y Dios le puso la imagen suya a ese hombre. Y el hombre debía, hermanos, ser el reflejo de Dios en la tierra. El hombre debía de cuidar este planeta, sojuzgar la tierra, multiplicarse y ser todos los hombres, junto con sus esposas, reflejo de la gloria de Dios. Pero acto seguido el hombre cayó y pecó. Y desde entonces, hermanos, el hombre nunca ha podido hacer aquello para lo que Dios lo hizo. Ni siquiera podríamos decirle a Jesús, hemos hecho todo lo que nos ordenaste. Volvemos a Romanos. Entonces dice, porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede hacer esas cosas? Nadie. Nadie. Por eso Pablo, hermanos, no se detiene ahí solamente, sino que vuelve a citar
el Antiguo Testamento, en Levítico, para decir, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Está citando un versículo en Levítico, hermanos, para decir que ni siquiera nosotros podíamos subir al cielo como para intentar que Cristo viniera, ni tampoco podríamos descender al abismo para hacer que Cristo resucite. Es decir, está diciendo ni siquiera nosotros podemos suplir el rol de Jesús. Nosotros no podríamos hacer eso. Es algo que tiene que venir de Cristo. Ni nosotros podríamos hacer la obra de Cristo de descender, ni la obra de Cristo de resucitar. Nosotros entonces no podemos salvarnos. No podemos alcanzar salvación por nuestras manos. Dice el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? El 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y básicamente aquí Pablo, hermano, nos está dando dos requisitos necesarios para nosotros poder alcanzar salvación. Y son los requisitos necesarios para cualquier persona. Básicamente aquí Pablo nos dice qué es la fe. Porque dice que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, no basta con creer en Jesús. No basta con pensar que Jesús es un personaje histórico. No basta con pensar que Dios existe. Si tú crees que Dios existe, si tú crees que Dios es el Dios de la Biblia, si tú crees que Jesús existe, si tú crees en el Espíritu Santo, si tú crees en la salvación por gracia, eso no te salva de nada. ¿Sí? Eso no salva a nadie. Pensar que Dios existe, que Jesús existe y que el Espíritu Santo existe no salva a nadie. La fe que salva es la que confiesa que Jesucristo es el Señor. Eso es muy diferente. Hay muchas personas en el mundo que creen que Jesús realmente existió. Es más, el personaje histórico, la persona de Jesús, es un hecho. Existe, hay evidencia de eso. Es decir, podemos centrarlo en creer o no, pero existió y hay registro histórico de eso. Pero si una persona ahí en la calle tú le preguntas, oye, ¿crees en Jesús? Y él dice que sí, eso no te salva de nada. El mismo Satanás cree que Dios existe, sabe que Dios existe y eso no lo salva. Pero lo que salva, hermanos, es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Eso implica muchas cosas para un judío. Porque los judíos, hermanos, tenían este axioma que el Señor Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Que Elohim, que Jehová, que Yahweh es el Señor y Él es uno. Por lo tanto, cuando Pablo les dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, les está diciendo, tú tienes que confesar con tu boca que Él es Dios. No que Él es un personaje histórico, no que Él es una persona que existió, no que Él es alguien, sino que Él es Dios. Y más importante, que Él es tu Dios. Para un israelita que está escuchando esto, para un judío que lo está escuchando, decir que Jesús es el Señor está implicando que Él es el único y verdadero Dios y que Él es su Dios. Y que Él es su Señor, que Él es el dueño de su vida. Entonces, la fe en solamente Jesús no salva, hermanos. Tenemos que creer que Él es el único y soberano Dios y que Él es mi Dios y que Él es mi Señor y que Él es el dueño de mi vida. Y fíjense que no solamente dice confesarlo, no solamente dice creerlo, sino también confesarlo. No basta con ser de la secreta, ¿no? Decimos aquí de broma. No existe el cristiano secreto. Debe de ser una confesión pública. La fe que salva incluye una confesión pública. De ahí obtenemos también el bautismo, ¿no? Es una confesión pública. Pero entonces la fe, ¿qué es? Es creer que Jesús es Dios. No es un camino, no es un Dios, no es un personaje histórico. Jesús es Dios. Jesús es Jehová hecho carne, es el Hijo de Dios. Y Él es mi Dios, y Él es mi Señor.
Y Él es el que tiene el nombre más alto y quien se sienta en el trono y quien gobierna las naciones con poder. Esa es la confesión que salva. Y en segundo lugar dice que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es otro aspecto bien importante, hermanos, de ser cristiano, que nosotros no podemos simplemente quedarnos en creer que Jesús es Dios. También tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué conlleva que Jesús fuera resucitado? A lo mejor para nosotros, no mucho. A lo mejor para el que es de Occidente puede decir, bueno, pues tiene que ver con la salvación. No entiendo qué tiene que ver eso con la fe, pero pues tiene que ver con la resurrección, ¿no? Pero no, hermanos, para un judío. Yo repito, porque esto lo está escribiendo Pablo a los judíos que están en Roma. Entonces tenemos que pensar como ellos. Ellos sabían que Dios iba a mandar el Mesías y que el Mesías tenía que morir y que Dios le levantaría de entre los muertos. Esa era una profecía mesiánica. ¿Sí? Entonces, pensar que el Mesías iba a ser resucitado de entre los muertos era algo que lo identificaba como el Hijo verdadero de Dios, como el enviado de Dios, el canal de salvación. Entonces, aquel que confiesa a Jesús como su Señor también tiene que confesar que Él es el Mesías, que Él es el camino. No es que Jesús solamente es nuestro Dios, sino que Él es nuestra salvación. Él es el Mesías. Eso confirma su llamamiento divino. Pablo también lo diría en Corintios, porque es un aspecto bien importante. Vamos a ir al pasaje. Déjenme solamente lo busco. Es el 9. Ay, lo perdí. Primera a los Corintios 15, 14. Primera a los Corintios 15, 14 al 17. Fíjense cómo Pablo aísla toda la salvación, toda nuestra doctrina en la resurrección de Cristo. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, hermanos, si nosotros solamente nos paramos en el alto, ¿no? En donde Cristo es nuestro Señor, pero no creemos que Él es el canal de salvación, no creemos que Él es el Mesías, que Él fue resucitado y que con Él nosotros podemos ser también resucitados, y que cuando Él murió nuestros pecados murieron con Él, y cuando Él resucitó nos dio una vida nueva. Dice Pablo, vana es entonces su fe. Este aspecto de la salvación, hermanos, es fundamental. No solamente tienes que creer en Jesús como Dios, pues Satanás también cree que Jesús es Dios, pero eso no lo salva. Tú tienes que creer en Jesús como tu Salvador. Como tu Salvador, no como una forma de salvarte, como tu único y suficiente Salvador. Aquí tal vez, hermanos, podemos diferenciarnos de otras religiones. Pues otras religiones han enseñado que es Cristo más las obras del hombre lo que puede salvar la vida de una persona. Es decir, que necesito a Cristo, pero también necesito yo aportar mis obras. Y si Cristo muere por mis pecados, pero yo no tengo obras de justicia, entonces no me salvo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Cristo es el único medio y que no necesitamos de nada más. No se necesita nada más, sino la fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y sabe cómo llegamos a esa conclusión y cómo confirmamos que este versículo es real? Porque el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús no tuvo obras. Lo único que hizo, hermanos, fueron dos cosas: confesar con su boca, Él es el Señor, y creer en su corazón que Dios es capaz de levantarle de los muertos. Pues le dijo,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa eso? Tú eres el Señor y tú vas a resucitar. Y fue lo único que él necesitó para que la respuesta de Jesús fuera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay, hermanos, nada más que el cumplimiento divino, que es Dios quien salva, que es Dios quien provee un medio para salvación y que nosotros somos inútiles para salvarnos. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí básicamente Pablo lo que está haciendo, y de hecho lo hace mucho en Romanos, después de haber dado una cátedra, ¿no?, de teología, hace un versículo 2 que resume lo que acaba de decir. Es justo lo que Pablo está diciendo. Con el corazón se cree para justicia, es decir, que es necesario creer en el corazón, pero también confesarlo con la boca. Son dos cosas: creer en el corazón y confesarlo con mi boca. No puedo quedarme solo en un paso. No puedo ser cristiano secreto. Aquel que es verdaderamente cristiano lo cree en su corazón y después lo confiesa a otros. ¿Sí? Es una señal inequívoca de que esa persona ha sido tocada por el Espíritu Santo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que le entrega su vida no vendrá a perdición. Eso Pablo, de nuevo, está citando versículos del Antiguo Testamento. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Sí, esto básicamente Pablo está diciéndolo en señal o en relación a que ya la salvación no se trata de si eres judío o no. Por eso, repito, no se trata de obras, pues aún los judíos pensaban que una obra era ser de un linaje. Si yo tengo cierto linaje, yo alcanzo salvación, y si no lo tienes, no. Pablo está diciendo, la salvación es para todo aquel que le invocare. Invocar, otra vez, nos remonta al Antiguo Testamento. Invocar es un clamor de auxilio. Cuando las personas en el Antiguo Testamento invocaban a sus dioses o invocaban a Jehová, era o implicaba auxilio. Invoco yo a Jehová, decía el salmista, en los tiempos de aflicción. En los tiempos de aflicción invocaban su nombre. Es decir, porque sabían que la única forma de salvación era Dios. O en otras religiones, pues cualquiera de esos dioses, ¿no? Pero entonces cuando Pablo dice que el Señor es rico para con todos, dice, es rico para con todos los que le invocan. Es decir, los que claman a Él en auxilio. Eso implica que Dios salva a los que a Él claman en auxilio. ¿Por qué el hombre clamaría en auxilio? Cuando claman en auxilio porque un pariente está muy gravemente enfermo, cuando claman en auxilio porque necesitan comprar casa o carro, cuando claman en auxilio porque les dieron una mala noticia de salud. No, hermanos, cuando claman en auxilio porque se dan cuenta que no tienen paz con Dios. Cuando saben que su vida está a un pie del abismo y que no hay nada que ellos puedan hacer para salvarse ellos mismos. De ahí las bienaventuranzas que no hace mucho tiempo estudiamos, ¿no? Donde el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Y las personas de la calle dicen, yo soy pobre y yo lloro mucho. Yo creo que Dios me va a bendecir. No. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, se refiere a los que lloran sus pecados. Bienaventurados los que esperan de Dios la justicia. No es los que esperan venganza de aquel que los ofendió. Es los que esperan que Dios actúe en su beneficio. Aquellos que invocan el nombre de Dios es aquellos que reconocen que no pueden ofrecerle nada y que necesitan que Dios los salve. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí es donde, hermanos, entra nuestro papel en esta historia, ¿no? Porque dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una fórmula sencilla. Cualquiera que invocare su nombre será salvo. Cualquiera que pidiere auxilio a ese Dios y le confesare con su boca y creyere en su corazón, esos van a ser salvos. Pero Pablo drásticamente, ¿no? Nos voltea, como yo digo, con una bofetada, ¿no? Como con una patada en la cara, nos cambia la dirección. Y nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Esa parte, hermanos, de los versículos que Pablo está diciendo, nos apunta terriblemente a nosotros. Porque Pablo nos da la fórmula secreta, ¿no? La fórmula de la receta. La fórmula de la receta de la salvación es invocar el nombre de Jesús. Es creer que Él es el Señor. Y es creer en Él en mi corazón, que Él resucitó de los muertos. Ya hablamos de lo que eso implica. Pero hermanos, ¿cómo las personas que están allá afuera van a creer en ese Jesús y van a confesar a ese Jesús si no hay quien les predique? Hermanos, la fe viene por el oír. Dice Pablo más adelante, y el oír la palabra de Dios. No puede existir fe en una persona si no hay palabra de Dios, y no puede haber palabra de Dios si no hay quien predique. Hermanos, hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de muchos medios. Dios hablaba a través de los sueños, ¿verdad? Hay una película muy famosa que les ponemos a los niños en Semana Santa y Pascua, ¿no? José el Soñador se llama. Y nos habla de cómo Dios hablaba a través de los sueños y José los interpretaba, ¿cierto? Dios hablaba a través de su propia voz audible. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios hablaba y Moisés escuchaba. El resto del pueblo oía como truenos, ¿no? Como estruendor, como trompetas fuertes, ¿no? Y les daba miedo a eso. Dios también hablaba, hermano, a través de las circunstancias. Dios hablaba a través de objetos. Dios hablaba a través de situaciones. Pero en el presente, hermanos, Dios solamente escogió un camino, no otro. Y el camino es su iglesia. Dios ya no habla de otra forma. Dios ya no se comunica con los hombres de otra manera, sino a través de la predicación de su iglesia. Dios estableció un cuerpo de personas a las cuales Él salvó y les dio la encomienda ahí de hacer discípulos a todas las naciones. Y hermanos, la iglesia se convirtió en los pies y en las manos del evangelio en la tierra. Y sin la iglesia, sin la predicación de los que son creyentes, ¿cómo las personas van a creer? Si no hay quien les predique. Dios ya no va a hablar, hermanos, en el monte Sinaí. Dios ya no va a hablar a través de una zarza ardiente. Dios ya no va a hablar a través de sueños a nadie. Dios va a hacerlo a través de su iglesia y a través de su palabra. Pero si nosotros no somos quienes predicamos, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes? Si Dios nos encomendó esa tarea a nosotros y nosotros no la estamos haciendo, entonces ¿quién la está haciendo? La fórmula de la salvación es muy fácil, hermanos. Creer en Cristo. Pero ¿cómo pueden creer en Jesús como Salvador si nadie se los presenta? ¿Cómo pueden creer en Jesucristo que resucitó de entre los muertos para salvación de sus pecados si nadie les dice qué es el pecado? Si nadie les dice quién es Cristo, si nadie les dice qué significa la cruz de Cristo. Tal vez nosotros, hermanos, alcanzamos ya la salvación así. Pero si nosotros no hacemos esta parte, entonces nosotros estamos incumpliendo. Y si las personas de allá afuera no se están arrepintiendo, no podemos decir que es porque nosotros determinamos su destino, pero sí podemos decir, hermanos, que somos responsables de no llevarles el evangelio. Al final no somos responsables de si ellos creen o no, pero sí somos responsables si nosotros no se los llevamos. Esas personas cuando vayan al cielo no van a poder argumentar a Dios y decirle, nadie me dijo. Pero cuando nosotros partamos al cielo, Dios sí nos va a decir, ¿por qué tú no se lo dijiste? Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero estar delante de Dios y que me pregunte, ¿por qué no hiciste lo que te mandé a hacer? Pues Pablo dice que Dios es un Dios terrible. Se nos olvida, ¿no? De repente, que Dios no es un mono pintado de rosita, que está esperando a sus hijitos para abrazarlos y decirle, no te preocupes, todo estará bien. Dios también es un Dios que exige, que de hecho nos llama siervos, nos llama mayordomos, nos llama esclavos también.
No se nos olvide, hermanos, que también tenemos una exigencia delante de Dios, es llevar ese evangelio a otros y que crean en su corazón y que confiesen con su boca. Esa es cuestión de Dios, pero el llevarles el mensaje es cuestión de nosotros. Amén. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias Padre porque nos enseñas, Padre, a lo mejor algo que muchos ya sabíamos, Padre, o muchos ya entendíamos en cierta medida, Dios, pero siempre estudiar tu palabra nos revela cosas nuevas, Padre. Muchas veces el hecho de recordarlo, Señor, nos llama otra vez a la acción. Muchas veces, Padre, nosotros también hemos estado en esa posición en la que pensamos que tenemos que tener obras para estar en paz contigo. Y se nos olvida, Dios, que la salvación siempre y únicamente ha sido a través de Cristo. Nuestra propia salvación es a través de Cristo. Y ahora esas obras, Señor, de justicia comienzan a nacer en nosotros como resultado de que tú nos has justificado. No como un medio para la justificación, sino como un resultado de ella. Pero Padre, también somos llamados, Dios, a predicarle este mensaje a otros. No se nos debe de olvidar, Señor, que para eso justamente fuimos llamados. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender este mensaje, a meditar en él, Señor, y a que cada quien tome, Señor, de este mensaje lo que es para su vida, Señor bendito. Te pedimos esto, Padre, te rogamos que permanezcas con nosotros en Cristo Jesús. Amén.